a tocar lo que es la clase número 1 que está relacionada con el álgebra vectorial. ¿Verdad? Por ahí vamos a trabajar en una parte sencilla y al final de esta clase pues apunten ahí ustedes cuál va a ser las consultas de las cosas que no han entendido y que posteriormente también con la ayuda de la lectura paralela le vamos a dar también solución a todas las dudas que vayan a ir apareciendo, porque esto es prácticamente sencillo, pero si yo no le pongo dedicación se vuelve un poco complicado. Vaya compañeros, vamos a arrancar con el álgebra vectorial en un tema que se llama vectores. Vamos a ver en una y en dos dimensiones, dejando la parte tridimensional fuera del área de ustedes. Entonces vamos a iniciar para que ustedes empiecen a conocer en física qué es una cantidad vectorial, cómo se representa y qué tipo de operaciones vamos a estar viendo, qué modelo gráficamente vamos a estar también utilizando. Dice ahí la teoría, compañeros, que en física se utilizan o se estudian dos tipos de cantidades, una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Pero la cantidad vectorial tiene sus estrategias, pero también se analizan cantidades escalares. Entonces hay que diferenciarlas para no poderlas operar por igual. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de una cantidad escalar? Dice ahí la teoría que las cantidades escalares en física son aquellas cantidades que consisten en un número o una magnitud o módulo, así se le llama, o un número, magnitud o módulo, y que le corresponde una unidad de medida. Así dice la teoría que es una cantidad escalar en física. Un número, una magnitud o módulo acompañado con una unidad de medida. Ahí vamos a estar trabajando varios sistemas de unidades. El sistema CGS, el MKS, hay otros que son más viejitos, pero el sistema que estamos trabajando nosotros es el sistema universal, que se llama el sistema internacional de unidades. Entonces, ¿qué tipo de cantidades escalares son las que nosotros vamos a reconocer como un número acompañado de una unidad de medida? Aquí tenemos una lista pequeña de una gran cantidad de cantidades escalares que en física se manejan. Por aquí tenemos una cantidad escalar que se llama distancia. Todos los conceptos, ya sea ahorita que son cantidades escalares en física, se les asigna una variable. Posiblemente la distancia se le asigna una variable d. Hay otros libros que le asignan una variable h. Hay otros libros que le asignan una variable x, una variable y, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, ¿cómo se representa esa cantidad escalar? Aquí está el número, que son 35, y la de unidad de medida son los kilómetros. Aquí tenemos una cantidad escalar que se llama distancia, se utiliza una D minúscula y representa 35 kilómetros. Y ahí tenemos, compañeros, una cantidad en física que se llama escalar. Aquí está otra, miren, que se llama rapidez. Se utiliza una V para representar esa rapidez. 90 es la magnitud o número y estas son las unidades, kilómetros por hora. Ahí tenemos representado una cantidad escalar. Aquí tenemos otra, el tiempo. Una letra T minúscula, 5.25 segundos, que es la unidad de medida del tiempo en el sistema internacional. Miren, y aquí tenemos más cantidades escalares. Temperatura, una T mayúscula, 98.6, que es el número. Grado Fahrenheit es la unidad de medida. Volumen, una letra V, digamos ahí, mayúscula. 125 es el número y las unidades de medida mililitros. La masa de una sustancia, una M minúscula, 58 kilogramos. Y aquí tenemos
una cantidad escalar en física. El área de un local o de un terreno, una letra A mayúscula, 500 metros cuadrados. Y aquí podemos seguir, ¿verdad? Refiriéndonos a una gran cantidad de cantidades, valga la redundancia, de en física que se llaman cantidades escalares, que se representa por un número y una unidad de medida, pero ese número y una unidad de medida está referida a un concepto: área, masa, volumen, temperatura, tiempo, rapidez, distancia, etcétera. Y hay más. ¿Por qué me refiero a eso? Porque hay que aprender el concepto. Si el concepto es una cantidad escalar, así lo vamos a representar. Si el concepto que estamos trabajando es una cantidad vectorial, tiene otro tratamiento. Entonces, ¿para qué lo estamos viendo? Para que no los confundamos con una cantidad vectorial. Dice ahí la teoría que qué tipo de operaciones vamos a realizar con esas cantidades escalares. Dice ahí la respuesta que utilizamos el área de la matemática que se llama aritmética ordinaria, ¿verdad? Donde sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos y utilizamos una potencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer esas operaciones con cantidades escalares? ¿Verdad? Lo correcto es, si voy a sumar distancia, tiene que ser con distancia, ¿verdad? No voy a sumar distancia con tiempo. No puedo sumar volumen con temperatura. Eso no se puede hacer. ¿Verdad? Entonces puedo sumar, aquí está un ejemplo, miren, distancia total de 25 kilómetros más 15 kilómetros. ¿Cuál es el resultado? Sencillo, ¿verdad? 40 kilómetros. Así de sencillo es las operaciones con cantidades escalares. Si yo quiero utilizar la resta, tiempo total 5.25 segundos menos 1.25 segundos, tiempo total transcurrido 4 segundos. O tiempo total ahí entre esas dos medidas, 4 segundos. ¿Verdad? Es una aritmética ordinaria. ¿Verdad? Aquí esas operaciones son bien sencillas. Si yo quiero multiplicar igual, si yo quiero dividir igual, y si yo quiero utilizar la potencia igual. ¿Verdad? Esas operaciones son demasiado sencillas, pero son válidas solamente para las cantidades escalares. Las cantidades escalares se utiliza la aritmética ordinaria. Entonces ahí hay que tener cuidado en manejar ¿qué? El concepto. ¿Verdad? El concepto nos va a decir si es una cantidad escalar o es un vector. ¿Verdad? Si yo inicio con en este tema y desconozco qué tipo de cantidades son cantidades escalares, poco a poco las vamos a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco van a ir apareciendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que primero que definir y que diferenciar entre una cantidad escalar y un vector. ¿Vale? La cantidad escalar queda definido con un número y una unidad de medida. Posteriormente vamos a aprender de que esa unidad de medida le podemos agregar unos prefijos, ¿verdad? Porque aquí hay un prefijo kilo, kilo, ¿verdad? Por ahí kilo, mili, por ahí vamos a aprender más adelante, ¿verdad? Unos términos que se llaman prefijos, pero eso va a ser más adelante. Continuemos. Dice ahí la teoría que ahora definamos que es una cantidad vectorial. Si ya definimos que es una cantidad escalar, ahora definamos que es una cantidad vectorial. Dice ahí la teoría que una cantidad vectorial queda totalmente determinada. Solo dice cuando conocemos su magnitud, ¿verdad? O el número que vimos en la cantidad escalar o módulo, su dirección, que también se llama orientación angular, y su sentido, ¿verdad? Que está relacionado a la punta de una flecha por ahí. Entonces, magnitud, dirección y sentido representan las características de una cantidad vectorial. Entonces, ¿cuántas cantidades vectoriales existen? Son bastantes,
igual que las cantidades escalares, pero hay que diferenciarlas. Veamos alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la primera cantidad escalar que vimos anteriormente? Distancia. Verá, por ahí aparece una cantidad escalar que se llama desplazamiento. Distancia y desplazamiento son dos conceptos diferentes. Verá, el mismo concepto me está diciendo que hay una diferencia entre ellos. Distancia es un escalar. Desplazamiento es un vector. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura de un vector? Desplazamiento, en este caso, le utilizamos una variable. Miren, igual que la distancia, pero la diferencia ahora que va a llevar sobre la letra que representa el desplazamiento, porque aquí puede ser D, Y, X, yo le puedo asignar cualquier letra, pero por nomenclatura utilizamos la letra X. ¿Verdad? Una letra X y miren, y arriba de la X lleva una flechita. Miren, esta es otra diferencia de que estamos tratando con una cantidad vectorial. Es una diferencia, una letra acompañado hacia arriba con una cachuchita que tiene forma de flecha. Hay algunos libros que no le ponen una flecha, que más que todos los libros viejitos, mejor dejan la letra como en negrilla. Verá, los libros viejitos dejaban la letra como negrita y decían, la letra negrita representa un vector. La letra sin negrita representa un escalar. Verá, aquí las letras con flechitas arriba representan un vector. Pero también el propio concepto se diferencia de una cantidad escalar. Entonces, ¿qué lleva esa cantidad vectorial que se llama desplazamiento? Aquí dice que lleva una magnitud módulo, que es lo mismo, 14.5 metros. ¿Ve que es la unidad de medida también? Hasta ahí, ese 14.5 metros es una cantidad escalar. Pero ¿qué lleva adicional? Miren, aquí dice que se acompaña de una dirección, que es lo mismo, orientación angular. Miren, 14.5 metros al suroeste. Ya vamos a ver cómo diferenciamos esa dirección u orientación angular. Entonces, esta 14.5 metros al suroeste representa un vector, ¿verdad? Una cantidad vectorial que aquí se llama desplazamiento. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver un vector que se llama velocidad. ¿Qué tipo de cantidad escalar vimos anteriormente? Rapidez. Si regresamos a la anterior, miren, ahí aparece rapidez. Utilizando una letra V. Aquí llegamos y el vector se llama velocidad. ¿Qué diferencia hay en el concepto? Rapidez y velocidad no son iguales en concepto. Rapidez es un escalar, velocidad es un vector y utilizamos, miren, una letra V pequeña y arriba un sombrerito en forma de flecha. Ya vamos a ver por qué. Miren, 98 kilómetros por hora, la velocidad casi permitida o un poquito más, 8 kilómetros por hora más. Y miren, se dirige hacia el sur. Es una dirección u orientación angular. ¿Para dónde vas? Hacia el sur. Ya sabemos para dónde queda el sur, pero depende de cada ciudad donde estamos ubicados. Miren, más adelante va a aparecer un vector que se llama aceleración. Se utiliza una A minúscula y una flechita porque es un vector. 9.8 o 80 metros por segundo cada segundo. Hacia abajo es la dirección y es el valor de la aceleración de la gravedad. También miren, la aceleración de la gravedad. En la unidad número 3 vamos a ver un vector fuerza, si ustedes se recuerdan de la clase pasada. Fuerza es un vector, una letra F mayúscula, arriba una flechita, miren, ya vamos a ver por qué.
57 newton unidad de medida, 45 grados, aplicadas del este al norte o al norte del este, que es lo mismo. Después vamos a ver qué ocurre con eso. Pero ahí por ahí aparecen otros dos tipos de vectores que los vamos a ver en la multiplicación de vectores, que se llama momento. Utiliza una letra griega tau, 38 newton por metro, entrando al plano, entrando a la página, es una dirección. Hay otro vector que se llama cantidad de movimiento, que lo vimos ayer planteado, ímpetu, 13.7 kilogramos por metro por segundo hacia la derecha. Y existen más, pero vamos a ir conociéndolo poco a poco. ¿Qué tipo de vector es el que vamos a ver al inicio? Un vector llamado desplazamiento. Es el vector que aparece de primero. En la unidad número 2 vamos a ver en cinemática el vector velocidad, el vector aceleración y la cantidad escalar tiempo. ¿Verdad? Pero hay que diferenciarlos. Si yo los diferencio a través de su concepto, ¿verdad? Ahí estamos ganando tiempo en ese aspecto, ¿verdad? Por ahí yo me recuerdo de una clase que tuve en una materia que se llamaba técnicas de procedimientos, que nosotros le llamábamos talleres. Íbamos a prácticas y fíjense que una compañera más bien dicho, le preguntó a un ingeniero le dijo, ¿y qué diferencia hay entre el hierro y el acero? Le dijo. Esa fue la pregunta que le dijo. Y el ingeniero le dijo, en la palabra, le dijo. Pero tal vez no fue correctamente como le explicó él, pero tuvo razón. Todos nos reímos. Ve la respuesta que le dio. Todos nos reímos ahí, va. Pero al final tiene razón. El hierro con el acero conceptualmente no son iguales. ¿Verdad? Y hay una diferencia técnica ahí entre el hierro y el acero, pero el concepto mismo es la misma diferencia. Entonces por eso hay que manejar los conceptos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las operaciones que vamos a hacer con esas cantidades vectoriales? Dice ahí la teoría que las cantidades vectoriales que tenemos ahí en pantalla tienen su propia álgebra, tienen su propia estructura, tienen su propio procedimiento. Dice que solamente existen las operaciones suma, resta y multiplicación de vectores. No existe división de vectores. Y la resta ya van a ver que la convertimos en una suma, ya van a ver rápidamente. Entonces vamos a ver suma, la resta utilizando una clase de vector y la multiplicación la vamos a ver después. Entonces si ya más o menos hemos diferenciado entre un vector y una cantidad escalar, entonces veamos cómo represento gráficamente un vector. Porque aquí vamos a estar analizando la forma gráfica. Más adelante vamos a ver el análisis numérico y el análisis algebraico. Veamos la parte gráfica que nos regala la representación de un vector. Para ello, dice ahí la teoría que representamos a través de un vector el movimiento de un objeto, dice. ¿Se recuerdan ayer que les decía, una pelota, un vehículo se mueve? Entonces, cuando yo dibuje ese movimiento de un objeto, yo voy a representar ese movimiento a través de un vector. Miren, para representar a través de un vector el movimiento de un objeto, se utiliza, dice, un marco de referencia inercial. Aquí están las siglas, MRI. Marco de referencia inercial. Ya vamos a ver qué es y cómo se entiende. Parecido es el plano cartesiano. Ya ustedes saben que es un plano cartesiano. Este marco de referencia inercial, dice, está en reposo respecto a tierra y siempre se utiliza, dice, cuando se desea medir el movimiento de un objeto con las siguientes orientaciones. Derecha está el este, izquierda está el oeste, arriba está el norte y abajo está el sur.
Entonces, para representar un vector gráficamente, compañeros, necesitamos de un marco de referencia inercial. Y aquí está, miren. Miren, parecido a un plano cartesiano. Miren, el plano cartesiano, ¿cuáles son las direcciones? Y positivo hacia arriba, Y negativo hacia abajo. ¿Cuáles son las direcciones del plano cartesiano? En la dirección horizontal, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. En un marco de referencia en física, nosotros le llamamos marco de referencia inercial. ¿Por qué la palabra inercial? Porque está en reposo respecto a tierra, pero se mueve si nosotros estamos en la luna viendo la tierra. ¿Verdad? Si estamos en la luna viendo la tierra, se mueve. Si estamos en tierra, ese marco de referencia es fijo. ¿Verdad? El norte siempre va a estar en esa dirección, hacia arriba, el sur hacia abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Para qué sirve ese marco de referencia? Para representar gráficamente un vector. ¿Y qué representa un vector? Aquí está, miren, el movimiento de un objeto. El movimiento de un objeto. Si yo digo, un vehículo se mueve hacia el este, yo en vez de dibujar el vehículo, dibujo un vector hacia el este. Ya vamos a ver cómo se representa un vectorcito. Bye. Para tener más información de ese marco de referencia inercial, nosotros también nos vamos a el plano cartesiano. Ya ustedes saben que el plano cartesiano se divide en cuadrantes, ¿verdad? El que está a la derecha, o el cuadrante donde está positivo en X y positivo en Y, es el cuadrante positivo o el primer cuadrante. En el marco de referencia inercial, esta posición está basada en estas coordenadas de noreste. Se combinan estas direcciones norte y este. Combinado se llama noreste y es cualquier posición que está entre ellos dos. En el plano cartesiano ya sabemos que este cuadrante que tenemos acá se llama segundo cuadrante, donde X es negativo y Y es positiva. En el marco de referencia inercial, nosotros le llamamos norte-oeste o noroeste. Significa que ahí vamos a estar en una posición noroeste. ¿Verdad? En el plano cartesiano le llamamos tercer cuadrante, donde las direcciones son negativas para X y para Y. ¿Verdad? Para nosotros, en nuestro marco de referencia inercial, es una dirección sur y oeste. Combinado se llama sur-oeste. Estas posiciones que tenemos aquí y que en matemáticas son X negativa y Y negativa. Y por último tenemos el cuarto cuadrante en matemática, donde X es positiva y Y negativa, y tenemos en el marco de referencia inercial la combinación de las direcciones sur-este combinado con sureste. Sureste. Y tenemos, compañeros, el marco de referencia inercial con el plano cartesiano y sus equivalencias. ¿Verdad? Si es positivo, estamos trabajando en el plano cartesiano, es o positivo a la derecha o hacia arriba, positivo hacia el este o hacia el norte, y negativo oeste-sur, y ya sabemos las ubicaciones en esas cuatro posiciones que tenemos ahí, que se llaman cuadrantes. Bye. Ese sería, compañeros, nuestro marco de referencia inercial. El plano cartesiano lo vamos a dejar a un lado y nosotros nos vamos a concentrar en el marco de referencia inercial, porque siempre que existe un movimiento hay que dibujarlo. Y así como está, ¿verdad? No se vayan a desorientar, porque una vez un compañero que yo expliqué este tema en el aula 8, estaba en una posición con respecto a la pizarra. En un examen lo tuve en la E3 y estaba en otra posición. Y me dijo, mire, pero aquí ya cambié de posición. Ya me desorienté. No, hombre, tranquilo, el marco de referencia
así va a estar siempre, porque es un marco de referencia inercial. No te claves con la posición con que estás respecto a tierra, no te claves, ahí, así va a estar siempre. Va, regresemos. Entonces, ¿cómo represento, compañeros, el vector desplazamiento X? Y ahí está la flechita de 14.5 metros al suroeste. ¿Cómo lo dibujo en ese marco de referencia? Aquí está mi marco de referencia, norte-sur, este-oeste. Y para dibujarlo, porque es gráficamente, necesito de una escala. Voy a decir que 1 centímetro de mi regla equivalen a 5 metros. Si yo dibujo 1 centímetro de mi regla, equivale a 5 metros de distancia, ¿verdad? De estos 14.5 que tengo. Pero esta es una escala que voy a utilizar. ¿Y cómo hago para medir al suroeste? Bueno, veamos. Vamos a ver. Ahí tengo un transportador. Miren, un transportador que tengo que verificar cuántos grados hay entre el sur oeste. Yo ya sé que está, voy a regresar, está el suroeste, está aquí. Aquí está la dirección sur oeste. Pero la palabra al significa que me voy a ir al sur, partiendo del oeste. Al significa que voy al sur, partiendo del oeste. Entonces voy a ir del oeste hacia el sur. Pero no me dicen cuántos grados me voy a mover. Pero yo sé que entre la dirección oeste y sur hay 90 grados. ¿Verdad? Y aquí no me está diciendo cuánto. Entonces, si no me dice cuánto, tiene que estar a la mitad. Entonces, ahí voy a colocar mi transportador y mido entre el oeste y el sur. Miren, ahí pueden ver ustedes que hay 90 grados. Entonces, entre la dirección sur-oeste, tiene que estar a la mitad. A la mitad de 90 grados es 45, pero debo de medir del oeste hacia el sur. Cuento acá 10, 20, 30, 40, 50. Ahí me pasé la mitad entre 40 y 50 es 45. Busco por ahí mi reglita, señalo dónde van a estar los 45 grados y tiro esa recta punteada. Miren que va a estar a la mitad entre la dirección oeste y sur, porque aquí no me está diciendo cuántos grados debo de moverme. Cuando está así, tiene que estar a la mitad. Tiro esa recta y dibujo mi vector con esa escala de medida. ¿Cuántos centímetros voy a dibujar? Casi son 3 centímetros de mi regla para llegar a los 14.5 metros. ¿En dónde los voy a dibujar? Sobre esa línea punteada que acabo de dibujar ahí con el transportador. Y ahí está, miren. Ahí está el vector y yo le voy a llamar vector A. Miren, ahí está dibujado. Miren, y voy a suponer que ahí están representados en ese vector 14.5 metros según mi escala de medida y que está a 45 grados medido del oeste al sur. Porque así se debe de interpretar esta dirección. Al para dónde va, ¿verdad? Del para dónde empieza. Yo esta palabra la puedo separar como al sur del oeste, o del oeste al sur, o al suroeste. Pero la palabra al es para dónde llega. Si no está del, voy a empezar a medir del oeste los 45 grados hacia el sur. Miren, ahí está representado, compañeros, gráficamente un vector llamado desplazamiento. Entonces yo ya sé en texto un vector desplazamiento de 14.5 metros al suroeste, pero aquí, compañeros, lo estoy representando gráficamente. Esta es la representación gráficamente. ¿Qué representa mi marco de referencia? Posiblemente la cola del vector A representa mi casa.
y posiblemente la punta del vector A representa el lugar donde yo voy a llegar, mi destino. Miren, por eso que la magnitud de esa flecha o lo largo de esa flecha representa la magnitud, 14.5 metros. Este ángulo de 45 grados es la orientación angular o su dirección. Y la punta de la flecha se llama sentido. Y esto es lo que se diferencia de un vector con un escalar. Miren, un vector con un escalar. Un escalar yo lo dibujo como un punto, pero un vector es una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Y ahí he dibujado, compañeros, esta orden: desplazamiento 14.5 metros al suroeste. Ustedes pueden dibujar y tienen que aprender a dibujar o representar gráficamente un vector. Veamos este, miren. Desplazamiento número 2, 30 kilómetros, 30 grados, del donde inicia, del norte, al donde debo de llegar, al este. Miren cómo represento este desplazamiento como un vector en su formato gráfico. Primero, mi marco de referencia inercial. Norte, sur, este, oeste. Utilizo una escala de medida. Mira, aquí tengo 30 kilómetros. Entonces voy a suponer que 1 centímetro de mi regla equivale a 10 kilómetros. Y mire, pero ¿por qué utilizo una escala? Porque si no utilizo escala, posiblemente el dibujo se me salga de mi pantalla. Por eso debo utilizar una escala de medida. Yo puedo decir que 1 centímetro vale 30 kilómetros, yo decido, pero lo tengo que hacer para que el dibujo me quepa en mi cuaderno, mi pantalla. Entonces miren, pues tengo que dibujar 30 kilómetros representado en esta escala. Si 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, entonces al dibujar 3 centímetros estoy representando 30 kilómetros. Pero recordar que debo de darle esta dirección. Entonces veamos. ¿Qué voy a usar? Mi transportador, pero debo de saber en dónde está. Está en la dirección norte-este. Norte-este. Entonces está en el primer cuadrante en el plano cartesiano o en esta dirección en mi marco de referencia. Norte-este. Entonces está aquí, miren. Y voy a colocar mi transportador, miren. ¿Cuánto dice ahí? 30 grados. ¿Desde dónde son medidos? Del norte hacia el este. Entonces aquí está el norte, miren. Aquí está el norte. Justamente ahí está la recta y debo de medir 30 grados hasta el este. Aquí está, miren, 10, 20, 30. Punteo por ahí los 30 grados y lo marco con una regla. Miren, ahí está marcado esa recta. ¿Ve? Que sobre esa recta están los 30 grados. Y ahí está, miren, 30 grados del norte al este. ¿Cuánto va a medir ese mi vectorcito que yo le he llamado B? Tiene que medir 3 centímetros. Y posiblemente, como aquí no lo estoy haciendo con regla, posiblemente esos 3 centímetros representan los 30 kilómetros. Miren, ahí está representado de ese vector B, 30 kilómetros con 30 grados medidos del norte al este. Miren, ya lo dibujé. Entonces yo tengo que aprender a dibujarlo y saber esta orden. Miren, debo de saber esta orden y dibujarlo. O al revés, que me den este gráfico y saber cuál es la orden que se ha dado. Donde, repito, la cola de mi vector representa el punto de partida. La punta de la flecha representa el lugar donde llegué. ¿Verdad? Y el marco de referencia me está diciendo en dónde estoy empezando. Desde la coordenada 0 hasta donde llegué. Posiblemente la cola representa mi casa. Y la punta de la flecha representa la casa de mi novia. Miren, debo de caminar
30 kilómetros. Está bastante, ¿va? Pero alguien enamorado, esos 30 kilómetros es 1 metro, ¿verdad? Para alguien enamorado va, llega. Miren, entonces aquí tenemos representado gráficamente un vector, ¿va? Después, por ahí si hay preguntas, las hacen al final de esto para que podamos, digamos, aprender un poco más. Vale. Ahí tenemos una figura, compañeros, de una ciudad. No sé qué ciudad sea, pero las ciudades se distribuyen o se reparten de acuerdo al marco de referencia inercial. ¿Dónde está el centro? Inicia de la coordenada 0,0. ¿Cuál es el centro de la ciudad de Santa Ana? Donde está Catedral, ahí está el marco referencia 0. ¿Verdad? Hacia el norte está el IBU. Hacia el sur está el Estadio Oscar Quiteño, el Seguro, etcétera. ¿Verdad? Hacia el este están otros lugares, el Hospital, Turicentro, Cihuatehuacán. Hacia el oeste vamos a ir a Aldea Bolaño y todo eso. Entonces, compañeros, el marco de referencia inercial sirve para ubicar las direcciones de unos lugares. Antes era bien sencillo dar con un lugar, ¿verdad? Quinta calle Poniente y entre Cuarta y Sexta Avenida Sur. Rápido se daba donde estaba, ¿verdad? Pero ahora ya uno no maneja esas direcciones, sino que un lugar de referencia, ¿verdad? Pero antes uno manejaba esas direcciones, ¿verdad? Pero, repito, la aplicación, una de las pocas aplicaciones es cómo se reparten la distribución de las casas o lugares de una ciudad, ¿verdad? Al norte, de norte a sur o de sur a norte, están las avenidas en la ciudad de Santa Ana. Y de este a oeste o de oeste a este están distribuidas las calles, ¿verdad? De norte, siguiendo el norte, están las avenidas impares. Siguiendo el sur, perdón, al revés, siguiendo el norte están las avenidas impares, correcto. Siguiendo el sur, las avenidas pares. Siguiendo el este, están repartidas las avenidas impares. Siguiendo el oeste, en este caso, pues sería las calles impares, perdón, al este, y al oeste las calles pares. Y así como está distribuido, ¿verdad? Por eso es bien importante saber de direcciones. Antes estaban unos cartelitos pegados ahí sobre la posición superior de casas diciendo qué dirección es donde estamos circulando, ¿verdad? Pero esa es una de las aplicaciones. Veamos rápidamente, ya que ya sabemos cómo representamos un vector, veamos las clases de vectores que existen. Miren, hay un vector que se llama vector fijo. ¿Qué es un vector fijo? Ahí dice, miren, un vector fijo es un vector que no se mueve de su punto de aplicación, ¿verdad? No modifica, dice, las condiciones del problema. Aquí tenemos un vector fuerza que está aplicado sobre esa esquina superior de esa caja, ¿verdad? Y se llama vector fijo porque no lo voy a poder mover de este punto de aplicación. Hay otro segundo tipo de vector o clase de vector que se llama vector libre. El vector libre dice aquí que es un vector que puede desplazarse libremente en el espacio a lo largo de su línea de acción y se conoce como vector deslizante. Miren, ahí tenemos una estructura a la cual se le ha aplicado un vector fuerza en ese punto. Y a lo largo de esa dirección está su línea de acción. Miren, ¿qué me dice ese concepto de vector libre? Que yo lo puedo mover a lo largo de esa línea de acción sin afectar el efecto que produce ese vector libre. Miren, es otra clase de vector. Veamos otro tipo de vector, otra clase de vector llamado vectores iguales. ¿Qué es un vector igual? Dice ahí la teoría que dos vectores son iguales cuando tienen la misma magnitud y la misma dirección. Miren, tengan o no el mismo punto de aplicación. Los vectores iguales
pueden representarse con la misma letra. Miren, aquí tenemos el vector A y el vector B. Si medimos ahí, tienen la misma magnitud. Y miren, si trabajamos o traemos el transportador, tiene el mismo ángulo. Entonces, vectores iguales tienen la misma magnitud y la misma dirección. Es otra clase de vectores. Veamos el vector negativo que nos va a servir para la resta de vectores. Miren, un vector negativo dice, se define como un vector que tiene la misma magnitud que otro, pero la dirección opuesta. Entonces, un vector negativo es un vector que tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. Miren, aquí tenemos el vector A y el vector B. Los dos tienen la misma magnitud, pero el vector A va hacia la derecha o hacia el este y el vector B va hacia el oeste. Ellos dos son vectores negativos. Y si los operara, diera como resultado 0. Pero ya vamos a ver más adelante. Tenemos otra clase de vectores llamados vectores paralelos. ¿Cuándo vamos a tener vectores paralelos? Ahí dice que vectores paralelos son cuando tienen la misma dirección, independientemente si tienen o no igual magnitud. Miren, aquí tenemos el vector de A para B con cierta inclinación y el vector de C para D con igual inclinación. ¿Cómo son esos vectores? Son vectores paralelos. Son vectores que tienen igual dirección. Es otra característica de la clase de vectores paralelos, ¿verdad? Veamos rápidamente, compañeros. Después de ver las clases de vectores, veamos rápidamente la operación suma gráficamente. Veamos, vamos a ver la operación suma. Fíjense, ahí tengo dos vectores. Voy a obviar ahorita su marco de referencia. Pero miren, ahí tengo dos vectores. El vector A y el vector B. Si les dibujara un marco de referencia para cada uno, el vector A estuviese en la dirección noreste. Y si dibujara el marco de referencia sobre el vector B, acuérdense que el marco de referencia va sobre la cola, donde inicia el movimiento. Estaría en la dirección sureste. Pero eso ya lo vimos en las imágenes anteriores. ¿Qué quiero hacer yo? Es sumar A más el vector B. ¿Cómo se suman esos dos vectores? Miren, si yo voy a sumar un vector A con un vector B, por lógica, el resultado es otro vector. Miren, el resultado es otro vector y a la suma le voy a llamar resultante, utilizando la letra R mayúscula de resultante y arribita la flechita para recordar que es un vector, porque un vector se representa a través de una flecha. Veamos cómo se suma el vector A más el vector B. Ahí tengo mi marco de referencia inercial. ¿Cómo voy a sumar el vector A más el vector B? Primero voy a colocar en ese marco de referencia el vector A. Miren, como que lo moviera de aquí para acá y lo colocara justamente aquí. Ahí está, miren, el vector A dibujado desde mi marco de referencia. Recuérdense que la cola representa el inicio. Viene el inicio y llegamos hasta la punta del vector A. Pero yo quiero sumar, ya dibujé el vector A, pero yo quiero sumar al vector B. ¿Cómo voy a hacer para colocarlo aquí? Dice ahí la teoría que en la punta del vector que voy a sumar, tiro un marco de referencia inercial primo. Miren, y primo porque lleva las mismas direcciones y es más, y lo hago punteado, miren. Sobre la punta del vector a sumar, tiro un marco de referencia primo. Primo lleva las mismas direcciones, norte, sur, este, oeste. Y miren, sobre la punta del vector A, voy a sumar al vector B y me quedaría aquí, miren. ¿Ve? Respetando la magnitud de ese vector. Miren, ahí está. ¿Ve? Representa, compañeros,
cuando tengamos la punta con la cola de otro vector, representa, compañeros, esa figura que se está sumando. Miren, cuando tengamos punta con cola, es porque se están sumando esos dos vectores. Muy importantes, se están sumando. Bye. ¿Cómo voy a dibujar el vector resultante? Dice la teoría que el vector resultante va a ir de la cola del vector A hasta la punta del vector B. Estaría ahí, miren, el vector llamado resultante. Según la nomenclatura de los libros, dicen ellos que hay que dibujarlo, el vector resultante, con un color más intenso, como que estuviera con negrilla. Pero así dicen los libros, que hay que dibujarlo con un color más intenso, porque representa el vector resultante. Miren, ahí está la resultante. ¿Ve? A esta suma de vectores que se forma a través de sumar el vector A más el vector B, se le llama método del triángulo. ¿Y por qué se le llama método del triángulo? Sencillo, porque se forma un triángulo. ¿Verdad? Miren, aquí tenemos la suma del vector A más el vector B. ¿Verdad? Pero alguien puede decir, hey, mire, ¿y si yo lo quiero sumar al revés? ¿Cómo al revés? Si yo quiero sumar, en vez de A más B, quiero sumar a B más A. ¿Verdad? Porque quiero saber si existen algunas propiedades. Veamos. Dice ahí la teoría que tiene que dar el mismo resultado. Veamos. Pues tenemos aquí nuestro marco de referencia inercial. Y ahora voy a sumar primero, voy a colocar el vector B y después voy a sumar el vector A. Miren, voy a colocar en ese marco de referencia el vector B. Ahí está, miren el vector B. En la punta del vector B tiene un marco de referencia primo. Miren que lleva las mismas direcciones de mi marco de referencia inercial. Y en la punta de ese vector, con respecto a ese marco de referencia primo, dibujo el vector A. Miren, lo voy a ir a traer y lo voy a dibujar ahí. Miren, ahí está el vector A. Y sobre la punta del vector A voy a llegar, pero partiendo de la cola del vector B. De aquí para acá estaría el vector resultante, pero sin olvidar que cuando existe la punta con la cola, es que se está dando la adición de vectores. Punta con cola se está dando la suma. Y mi vector resultante iría de la cola del vector B hasta la punta del vector A, respetando que es la resultante y debe de ir con un color más intenso. Miren, compañeros, es el método del triángulo porque se forma un triángulo. Ahí viene la pregunta. Si yo sumo A más B y me da este triángulo, y si yo sumo a B más A y me da este triángulo, pregunta, ¿la resultante será la misma? Correcto, es la misma. Tiene que ser la misma resultante. La suma de vectores obedece a la ley conmutativa para la suma. Da lo mismo sumar el vector A más el vector B que el vector B más el vector A. Entonces significa que si transportamos esta imagen sobre esta, tiene que dar la misma resultante, ¿sí? Veamos. Ahí está la ley conmutativa para la suma. A más B es igual a B más A vectorialmente. Veamos. ¿Sí? Ahí está cabalito, miren. Casa exactamente, miren. Casa exactamente la suma de B más A con A más B. Miren, ahí está. Entonces, este es el método del triángulo para sumar dos vectores gráficamente. Gráficamente, y llegamos a una propiedad que se llama la ley conmutativa para la suma. Da lo mismo sumar A más B que sumar a B más A vectorialmente. ¿Habrá otro método para sumar vectores? Correcto, hay otro método. Se llama el método del paralelogramo. Entonces veamos cómo se suma a través del método del paralelogramo. En el método del paralelogramo dice ahí la teoría que no hay que sumar el vector A y el vector B después, sino que hay que colocar los dos
justamente en el mismo marco de referencia. No hay que tener un marco de referencia primo, dice el método del paralelogramo, que dibujemos los dos vectores en el mismo marco de referencia inercial. Miren, aquí tengo, partiendo del mismo marco de referencia inercial, el vector A y el vector B. Ahí lo tengo dibujado, no tengo necesidad de dibujar un marco de referencia primo. Veamos qué nos dice el paralelogramo. Dice el método del paralelogramo que debo de dibujar líneas paralelas al vector A, pero partiendo de la punta del vector B. Miren, debo de dibujar repitiendo líneas paralelas al vector A, pero dibujadas desde la punta del vector B. Miren, y lo mismo debo hacer con el vector B. Debo de dibujar líneas paralelas al vector B, pero trasladadas en la punta del vector A. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay un cruce de líneas. Miren, dice ahí este método, el paralelogramo, que donde se cruzan esas rectas, ahí va a llegar el vector resultante, partiendo de la cola de los dos. Miren, ahí va a llegar mi vector suma, mi vector resultante. Miren que aquí lo he dibujado de otro color, pero con la misma letra. Pregunta, ¿este vector resultante por el método del paralelogramo será igual a este que tenemos aquí? Sí, da lo mismo. Y además que ahí cuando superponemos las dos sumas A más B y B más A, se nos forma un paralelogramo. Miren, esta misma figura que tenemos acá en la superposición de esas dos sumas, se nos forma un paralelogramo. Miren, miren qué bonito, compañeros. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que este método se llama el método del paralelogramo. Y este método se llama el método del triángulo. ¿Verdad? Por ahí hay libros que dicen el método del pentágono, porque se forma un pentágono. Hay otros libros que le llaman el método del polígono, porque se forma un polígono. ¿Verdad? Pero ahí dependiendo de cuántos vectores se sumen, ¿verdad? Pero si yo voy a sumar dos, se forma un triángulo. Lo puedo hacer por el método del triángulo o por el método del paralelogramo. Nosotros cuando estudiábamos le llamábamos a este método del triángulo método de cola con punta, ¿verdad? Porque la cola con la punta significan sumatoria. Vaya, compañeros, continuemos. Dice ahí la teoría, y llegando a otra propiedad de la suma de vectores, que la suma de vectores gráficamente es asociativa. Es decir, que yo puedo hacer asociaciones diferentes. Ahí tengo un tercer vector, miren, A, B y C. ¿Qué me dice la ley asociativa para la suma? Que yo puedo sumar el vector A más el vector B, sumar A más B y le llamo el vector D. Después del vector D sumo el vector C y una resultante del vector D hasta el vector C. Miren, a eso se le llama la ley asociativa para la suma. Yo puedo hacer combinaciones. Puedo sumar C más B y el resultado sumarlo con A. Puedo sumar B más A y el resultado sumarlo a C. Me va a cambiar la figura, correcto, pero la resultante va a ser la misma. La resultante va a tener la misma magnitud y dirección. A eso se le llama la ley asociativa para la suma de vectores. Lo estamos viendo método gráficamente, porque más adelante viene el método analítico, cuando veamos ya con números. Ahorita solamente es gráfico. Va a sumar A más B más C da resultante, o sumar D más C es igual a la resultante. Obedece a la ley asociativa para la suma de vectores. Veamos qué nos dice la resta ya para ir más o menos aterrizando. Veamos la operación resta. ¿Qué me dice la resta de vectores? Ya vimos la suma.
La suma, resta y multiplicación tiene la álgebra vectorial. Hemos visto la suma gráfica. Veamos qué pasa con la resta gráficamente. Dice ahí la teoría, miren, en la operación diferencia, la diferencia es una resta de vectores, dice, se hace uso de un tipo de vector denominado vector negativo. El vector negativo ya lo vimos en una clase de vector. Dice ahí, dando como resultado la operación suma. Miren, la resta de vectores se hace uso, dice, de un tipo de vector denominado vector negativo, dando como resultado, dice, la suma de vectores. Entonces la resta, utilizando el vector negativo, llegamos a la suma. Veamos qué nos dice. Miren, ahí tengo el vector A y el vector B, igual como hemos dibujado. Pero si yo quiero la resta de A menos B, me va a dar un vector resultante. Matemáticamente, ustedes saben que yo lo puedo poner así, ¿ve? Y no estoy alterando nada, ¿verdad? El vector A menos el vector B. El vector A más menos el vector B es igual a la resultante. Ustedes saben que matemáticamente ahí no estoy violando nada. Pero si ustedes se fijan que entre paréntesis está menos B. Y ese menos B representa un vector negativo. ¿Qué era un vector negativo? Ahí lo vimos que un vector negativo es un vector que tiene igual magnitud, pero que va en dirección contraria. Significa que miren, aquí voy a colocar un vector negativo, en vez de menos B, en vez de ir hacia acá, le doy vuelta 180 grados y va a ir hacia allá. Miren, hacia la dirección noroeste va a ir, miren, si lo traslado como un vector negativo y se convierte la resta utilizando un vector negativo en una suma, es lo que me dice aquí en la teoría, miren, entonces me quedaría, miren, aquí está el vector A, más, ahí está la operación suma, en la punta del vector A voy a sumar un vector negativo B. Si el vector B va para allá, el negativo del vector B tiene que ir en dirección contraria y va para allá, miren. ¿Ve? Ya es un vector negativo, ¿ve? Menos B. Pero ya recordamos lo que hemos visto, que la punta con la cola representa una suma. Miren qué bonito, compañeros, una suma, ¿ve? Y que la resta de vectores gráficamente, utilizando un vector negativo, se convierte en una suma. Miren, ahí está mi resultante de la resta de esos vectores, ¿ve? De la operación resta. Pero la resta, utilizando un vector negativo, se convierte en la suma. Por eso que no le vamos a dar más importancia a la resta de vectores, porque utilizando un vector negativo se convierte en suma de vectores, ¿verdad?